Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador Motvalz. Capítulo 13. Anne. Adelante, vengan todos. Seré tu anfitrión esta noche, bienvenido a los sueños del infierno. Te espera un viaje salvaje. Si puedes adivinar de qué se trata, obtienes puntos de Brownie. Mi sugerencia será que es una canción de un álbum recientemente lanzado de una banda de Carolina del Norte. Dicho esto, como de costumbre, siempre me alegra ver algunos nombres familiares en la sección de reseñas. Hablando de retroalimentación, preguntas comentarios inquietudes, me gustaría tomarme el tiempo para abordar específicamente a Spartan Ninja, ya que dejaron una serie de críticas bastante bien pensadas que creo que deberían ser respondidas por ellos mismos y para que otros las lean. Primero, ¿por qué la pelea? Obtienes algunos buenos puntos. Normalmente Naruto realmente no iría directo a dar el golpe mortal como lo hizo. Sin embargo, déjeme ponerlo de esta manera. Naruto acaba de aceptar recientemente su estadía ahora permanente en Beacon. Ahora está más feliz que antes porque tiene amigos genuinos que lo aceptan por todo lo que es y está aún más libre de preocupaciones porque no existe Akatsuki. No hay Obito. Su presencia ya no es una amenaza para las personas cercanas a él, y fuera de los que le han dicho, siente que la era Shinobi y el conocimiento de ella se han desvanecido. Está contento con la idea de que el estilo de vida Shinobi morirá con él. Luego viene alguien cuyas intenciones no tiene idea de que, fuera de ellos, esté involucrado con Roman Torchwick, un conocido cerebro criminal. A pesar de la emoción negativa de Kurama al sentir que no dice nada sobre ellos, sus propios instintos lo tienen nervioso. Luego confiesan saber sobre él, sobre el Big, conocimiento que pensó que nadie debería tener. Y bueno, a partir de ahí salen bolas de nieve. ¿Por qué Cinder no intentó disipar la situación? Aunque puede profesar saber mucho sobre él, todavía no está 100% segura de si Naruto es lo que ella cree que es y si es lo que ella quiere que sea, un poderoso aliado. Esta era su propia forma de poder resolver todo eso. Los pergaminos. Eso es algo que se apresuró debido a mi propia prisa por sacar el capítulo 11. Debería haber dicho más, pero de nuevo tenía prisa. Culpa mía. Pero que Naruto encuentre más remanentes, jaja, de su tiempo jugará un papel importante en los próximos capítulos. ¿Por qué estaban buscando a Black y Naruto? No lo pasaste por alto. Son Yan y Nora, ninguno realmente necesita una razón para hacer las cosas que hacen. Yan porque hace lo que quiere para divertirse, y Nora porque, ella es Nora, dijo Nuf. Gracias por los comentarios honestos con respecto a Lomake. Lo tendré en cuenta para futuras referencias. Hoy, preguntas-respuestas. Debido a lo extenso de este año, y en un intento por evitar que todos ustedes me engañen, desmereciendo el recuento de palabras, les contaré un secreto. Cada vez que verifico el recuento de palabras, lo hago resaltando solo la historia real, dejando a ambos fuera del recuento de palabras. Cresfallen. Lo hago por algunas razones. A. Porque para Naruto es su lengua materna. B. El hecho de que pueda traducirlo no lo hace menos válido. C. En muchos idiomas, las palabras y cómo las dices realmente tienen significado, tienen poder. Invocan cierta emoción, o incluso una forma de pensar. Tome Jutsu, por ejemplo. Katon. Karyuendan. Invoca ese sentimiento de poder, de pasión y fuego cuando lo dices. A diferencia de Fire Release, Fire Dragon Flame Bullet. Suena aburrido, mediocre. Entonces, cuando te pones manos a la obra, suena mucho mejor. Gracias a todos los que dejaron una reseña. Si se pregunta por qué me tomé el tiempo para responderlas y no a usted, es porque dejaron reseñas que tenían un final abierto para la discusión. No significa que valore más sus críticas que las que dijeron cosas como Nago X Black FTW. Esa mierda me hace sonreír. No todo el mundo tiene que destrozar lo que le gusta. Algunos se contentan con simplemente gustarles una cosa, y lo entiendo. Gracias por esos comentarios. También para aquellos que dijeron que Routo Ninja Hinata era yandere, estarían equivocados. Seguro que tiene más confianza con Naruto/Menma, pero eso es todo. Los yandere son mucho más posesivos y, en algunos casos, incluso están dispuestos a matar y asesinar para llamar la atención de la persona que les gusta o protegerlos. Una vez más, Yuno de Mirai Nikki es la definición de libro de texto de una yandere. También por curiosidad, ¿cuántas de las que realmente leen y disfrutan esta historia, o cualquiera de mis cosas, son mujeres? No estoy haciendo esto en una especie de intento de encontrar una novia, sino más bien por mi propia necesidad de saber algo. Para esas mujeres, si las hay, estoy retratando a las mujeres y niñas de la historia de una manera creíble y buena.
De ninguna manera soy un guerrero de la justicia social, o un caballero blanco, ya puedo sentir el drama con solo decir esos nombres, pero tengo una curiosidad genuina por saber cómo me está yendo. No es necesario que dejes una reseña, pero si me pudieras disparar una tarde, te lo agradecería mucho. Ok. Antes de que los enoje más por prolongarlo, aquí está el capítulo 13. El comienzo de bastantes cambios. El lunes por la mañana se perfilaba como el primer día bastante normal del equipo NNPR, especialmente Naruto, en bastante tiempo. Para algunos, esto sería un cambio bienvenido a la montaña rusa en la que habían vivido desde que llegaron a Beacon. Por supuesto que Naruto Uzumaki realmente no lo hizo normal. No es que disfrutara de todo el drama y los problemas en los que generalmente se encontraba involucrado, pero tampoco era exactamente un fanático de sentarse en una silla mientras el profesor Pork divagaba sobre alguna otra aventura suya. Su único consuelo fue que afortunadamente le dio tiempo suficiente para pensar. El adolescente bigotudo estaba especialmente agradecido por esto cuando pensó en la extraña forma en que su compañero pelirrojo y el Faunus del equipo rubí habían estado actuando cuando estaban a su alrededor. Ambos se habían esforzado por pasar más tiempo con él, por lo general solos, y habían empezado a abrazarlo o incluso a invadir su burbuja espacial personal con bastante frecuencia. Y honestamente, lo desconcertó. Él y Pirra se habían vuelto lo suficientemente cómodos el uno con el otro como para no importarle el roce ocasional de la piel o algo así, pero parecía que ahora estaba tratando activamente de iniciar esos momentos. Las acciones recientes de Black le resultaron aún más confusas. Sabía que era uno de los pocos, incluido su equipo, con los que la adolescente normalmente reservada se asociaría activamente, pero ella había pasado de ir ocasionalmente a la biblioteca con él a pasar casi tanto tiempo con él como lo hacía Pirra, un cambio drástico. Si alguna vez hubo uno. No es que realmente se estuviera quejando. Más bien disfrutaba pasar tiempo con los dos, y después de esa noche en la azotea, se dio cuenta de que quería pasar más y más tiempo con Blake. Naruto fue arrancado de sus pensamientos internos cuando notó que todos empacaban sus cosas y se preparaban para la próxima clase. Esto hizo que el rubio bigotudo se sintiera especialmente feliz cuando se dio cuenta de que, como hoy era lunes, él y su equipo tenían la siguiente clase de batalla con Glinda. Estirándose en su asiento, Naruto sonrió. Se siente bien estirarme después de estar en esa silla por tanto tiempo, te vallo. Junto a él, Pirra soltó una risita. ¿Dices eso todos los días, Naruto? El rubio hizo un puchero. No es mi culpa, ¿por qué es tan aburrido? ¿En realidad llegó a algo en el libro? Ren suspiró y negó con la cabeza mientras se levantaba de su propio asiento. Me inclino a estar de acuerdo con nuestro capitán aquí. El profesor Pork carece de ciertos aspectos de enseñanza. Nora eligió este momento para saltar de su propio escritorio y su siesta. ¡No! Tenemos que salvar al príncipe Panqueque de los invasores de Gofres. Afortunadamente, todas menos unas pocas personas habían abandonado la sala de conferencias, y los que quedaban ya estaban acostumbrados a las extrañas payasadas del portador del martillo. El equipo NNPR simplemente negó con la cabeza a su excéntrica compañera de equipo mientras se dirigían a la arena de práctica donde Glinda daba sus clases. Hoy fue un día especialmente bueno en los libros de Naruto, porque era su práctica una vez a la semana en la que se les pedía que pelearan bajo algún tipo de condición, ya sea con una discapacidad o con una meta determinada. Fueron estas prácticas donde la profesión pasada de Naruto lo dejó cabeza y hombros por encima de casi la totalidad de Beacon. Por otra parte, la mayoría de los estudiantes nunca tendrían que lidiar con serpientes pedófilas con un amor malsano por los niños pequeños, un Uchiha megalómano empeñado en dominar el mundo y los innumerables otros peligros de la era Shinobi. Dios, realmente era un imán de peligro, se dio cuenta Naruto con una gota de sudor. Kurama intervino con un comentario sarcástico. ¿Lo fue? ¿Sigues siendo un imán de peligro o te olvidaste de la peligrosa zorra que en realidad está ahora a solo 2 pies de ti? Sacudiéndose de sus pensamientos, Naruto se dio cuenta de lo que quería decir su compañera, Cinder parada allí con los brazos cruzados con el uniforme estándar de Beacon Academy. A su izquierda estaba una Emerald visiblemente irritada mientras ese chico de cabello plateado cuyo nombre no conocía estaba a su lado. La atención del adolescente bigotudo se dirigió a otra parte cuando sintió a alguien en su propio espacio personal burbujear, habiendo llegado allí sin que él se diera cuenta. Al darse la vuelta, encontró a una adolescente de tamaño divertido parada allí con esa adorable, pero peligrosa, sonrisa en su rostro.
Verla allí, mirarlo en silencio con sus ojos heterocrómicos, envió un escalofrío por su columna y no pudo evitar soltar un grito mientras saltaba lejos de ella y se escondía detrás de Ren. Al ver a su capitán, alguien que sabían que había enfrentado innumerables peligros de frente, estar tan asustado por el adorable adolescente que envió risas a través del equipo NNPR e incluso aquellos junto a Cinder se rieron entre dientes. A cambio, Naruto hizo un puchero infantilmente, ella solo me sorprendió, eso es todo. Sorprendentemente, la cara de Neo pasó de ser demasiado adorable a lucir como si estuviera a punto de llorar en cualquier segundo. Naruto puede tener las agallas y la estupidez de enfrentarse al Kibi no Kitsune y llamarlo bola de pelusa, pero ni siquiera él podría luchar contra la visión desgarradora de una adorable niña a punto de llorar. Y así, en contra de su mejor juicio, Naruto concedió y envolvió a Neo en un abrazo. La pequeña chica de cabello rosado barra castaño instantáneamente pasó de triste a feliz mientras le devolvía el abrazo y acariciaba el abdomen de la adolescente más alta, una vista que hizo que incluso Cinder admitiera mentalmente que la vista era demasiado linda. Fue en este momento que Glinda se dio a conocer, buenos días. Ha pasado suficiente tiempo para que creo que todos ustedes ya saben cómo funciona esto. Hoy tendremos nuestra práctica. La desventaja para los partidos será que ustedes solo estén, se le permitirá usar su arma y habilidades cuerpo a cuerpo. No se permitirá el uso de aura o semblance. La razón de esto es que ocasionalmente se encontrará en situaciones en las que necesitará conservar su aura o estar completamente aislado de ella. Por eso veremos cómo están todos bien sin él y el resto de esta semana estará destinado a trabajar para arreglar cualquier agujero en su estilo. Si bien Naruto definitivamente podía ver el mérito de tal plan de entrenamiento, tenía que admitir que era un punto discutible para él. Como Uzumaki Jinchuriki, podía lanzar jutsu de rango S durante unas horas, y eso ni siquiera tenía en cuenta el chakra de Kurama que podía utilizar en cualquier momento. La probabilidad de que se quedara sin chakra era casi nula. Aún así, tenía que admitir que podía utilizar la práctica. Su pequeña pelea con Cinder le había mostrado cuánta brecha había entre él y los cazadores y cazadoras veteranos. Seguro que fácilmente podría salvar esa brecha y luego superarlos con chakra, pero como cazador, sus habilidades eran muy deficientes. Por hoy, cada uno de ustedes será emparejado aleatoriamente con un compañero. Luego, las parejas entrenarán conmigo y con otros profesores que supervisan los partidos. Después, serán libres de limpiarse y seguir con sus días. ¿Entendido? Bien, entonces nosotros comenzará con los emparejamientos. Si digo tu nombre, da un paso al frente y espera a que se anuncie a tu pareja, luego te llevarán a otra área para tus emparejamientos, entonó Glinda con su habitual voz sensata. Los nombres fueron pronunciados rápidamente mientras una especie de pantalla pequeña junto a la rubia subdirectora los mostraba. Ren fue la primera de las personas que conoció en ser llamado y fue emparejado con un tipo cualquiera que a Naruto no le importaba. Emerald siguió no mucho después y nuevamente se colocó contra algunos sin nombre. El único hombre del equipo de Cinder estaba emparejado con una morena bastante atractiva que empuñaba lo que parecía ser un par de espadas cortas. Nora estaba emparejada con otra persona de la que Naruto no sabía nada. Finalmente, apareció el nombre de Pirra y él le ofreció una sonrisa cursi y un pulgar hacia arriba. La pelirroja solo se rió antes de caminar para pararse junto a la pantalla, esperando a su compañero. Sin embargo, el nombre que apareció en la pantalla hizo que la sonrisa de Naruto desapareciera instantáneamente de su rostro. Cinderfall del equipo Kme, Carmine, da un paso al frente. La Ravenete no pudo hacerlo cuando un fuerte agarre alrededor de la parte superior de su brazo la detuvo. Un sentimiento de malicia y odio pronto comenzó a impregnar el aire a su alrededor, enviando su cuerpo en alerta máxima mientras se ahogaba en el miasma sofocante. Un aliento en la parte posterior de su cuello envió escalofríos por su columna vertebral cuando la voz de Naruto, mucho más grave de lo que solía ser, le susurró al oído. Puede que no pueda argumentar en contra de tu causa, pero si haces algo para lastimar a Pirra, te mostraré por qué los Jinchuriki fuimos utilizados como disuasivos para la guerra. La visión periférica de Cinder le permitió ver que los ojos azules normalmente brillantes de Naruto ahora eran dos piscinas gemelas de color rojo rubí, sus marcas de bigotes mucho más notables. Los pergaminos que había encontrado habían pintado a Jinchuriki y su Big como instrumentos de muerte y destrucción, capaces de igualar a un ejército por sí mismos. Sin embargo, ahora era muy consciente de la gran brecha que había entre ese conocimiento y realmente experimentar la sensación de estar tan cerca de una entidad tan poderosa.
El sentimiento de muerte que ahora la rodeaba cuando Naruto, Jinchuriki para el más poderoso de los 9, soltaba algo de ese poder, era indescriptible. La hizo sentir pequeña, débil y más que asustada. Bajo esta presión sofocante, ella no era una cazadora entrenada que fácilmente podría asustar a notorios mentes criminales o matar incluso al mayor Grimm. No, era una niña pequeña mirando algo mucho peor que el hombre del saco. Sin embargo, tan pronto como llegó el sentimiento, se fue, Naruto una vez más sonrió y saludó a su curioso compañero de equipo. Cinder se tomó el tiempo para retomar su fachada habitual y se acercó para unirse a Pirra. Sin embargo, no estaba allí mentalmente, su mente estaba demasiado absorta en sus pensamientos. Había pasado mucho tiempo desde que Cinderfall había sentido un miedo tan primordial. No era el miedo al cerebro racional. No, le hablaba a esa parte instintiva de ella, un remanente de sus antepasados que había existido cuando los Big eran libres para vagar por la tierra. Era el miedo que sentía un ratoncito cuando los ojos de un búho estaban sobre él, el miedo a una presa cuando estaba en presencia de una criatura mucho más arriba en la cadena alimenticia que ella. Y no pudo evitar la emoción que recorrió su espina dorsal al recordar ese sentimiento. Ella no era de ninguna manera una masoquista, pero saber que había alguien con el poder y la habilidad de desnudarla, dejarla sintiéndose tan vulnerable como una niña recién nacida fue refrescante. Seguro que no tenía dudas de que seguramente había personas y fuerzas que podrían derrotarla, pero también confiaba en su capacidad para hacer que trabajaran para ello. Naruto dejó en claro que podía, y lo haría, muy bien desatar todo el poder de su Big, una fuerza viviente de la naturaleza capaz de nivelar la totalidad de Redman si se le permitía hacerlo, en caso de que ella se saliera de los límites. Y si había algo que la mayoría sabía acerca de Cinder, era que respetaba el poder y más aún a aquellos que tenían la confianza para realmente poner ese poder en uso. La pantalla de Naruto había demostrado que tenía ambos en abundancia. Te tendré como un aliado, Naruto Uzumaki, y haré cualquier cosa para conseguir lo que quiero, cualquier cosa, se juró Cinder a sí misma. Poco después, un profesor de cabello verde bastante agotado, el profesor Oleg, apareció y escoltó a las dos mujeres a donde sea que estuvieran peleando. Se gritaron más nombres, y cuando los números disminuyeron, Naruto tuvo una sensación de hundimiento en el estómago. Por favor, no seas quien creo que es, por favor no seas quien creo que es, por favor no, el mantra de Naruto fue interrumpido por la voz de Glinda, Neopolitan del equipo KMD. Tu compañero será, Naruto Uzumaki del equipo NNPR. El sonido de algo golpeando una pared llamó la atención de todos. La visión de un rubio maldiciendo golpeando su cabeza contra la pared repetidamente hizo que los otros estudiantes y maestros aún se preguntaran qué tan cuerdo estaba el líder del equipo NNPR. Si terminaste, señor Uzumaki, tanto yo como la señora Neopolitan nos gustaría irnos ahora, entonó Glinda, aparentemente sin inmutarse por la rareza de la situación. Por otra parte, era amiga de Ozpin, por lo que tenía que decir algo de su tolerancia hacia la gente excéntrica. Con el rostro todavía firmemente plantado en la pared, Naruto solo refunfuñó algo ininteligible en respuesta. Bueno, señora Nikos, señora Falle, usted conoce las reglas y demás. Intervendré si siento la necesidad de hacerlo, declaró Oblate de manera uniforme. Vestidas con su ropa de batalla, Cinder con su vestido granate y Pirra con su equipo dorado y rojo, las dos mujeres levantaron una ceja ante la indiferencia que su profesora acababa de mostrar. Encogiéndose de hombros, los dos se miraron fijamente, Pirra agarrando a Milo y a Kouro. Sin embargo, su oponente simplemente se quedó allí con los brazos cruzados. ¿No vas a sacar tu arma?, preguntó el pelirrojo con curiosidad. Cinder arqueó una ceja antes de responder, no lo necesitaré. Normalmente, a Pirra no le importaban mucho cosas como el orgullo, ya que lo veía como un obstáculo. Sin embargo, la naturalidad con la que su oponente prácticamente había declarado «soy mucho mejor que tú y ni siquiera necesitaré un arma para vencerte» la hizo apretar más a Milo. Si bien sabía que a pesar de su título, estaba lejos de ser invencible, también tenía la confianza suficiente para saber que estaba por encima del promedio en combate. Realmente, salvo su capitán, probablemente era la más fuerte de su año y posiblemente también unos años por delante. Y tenía confianza en esto, porque sabía cuánto esfuerzo puso en entrenarse para llegar allí, especialmente en las últimas semanas con Naruto ayudándola a mejorar. En una frase, Cinder había escupido sobre todo ese trabajo duro y Pirra lo tomó como diciendo que todo el trabajo que ella y su mejor amiga habían hecho era en vano.
Entrecerrando los ojos y endureciendo su postura, Pirra espetó. Muy bien, entonces. Empecemos. En un estallido de velocidad, la guerrera pelirroja de temática grecorromana corría por el campo, su lanza dorada y roja se convertía en una espada corta mientras daba un golpe horizontal a Cinder. La mujer más pequeña esquivó casualmente el movimiento de la espada, con una sonrisa burlona en su rostro. Esto solo sirvió para encender aún más el fuego que se había encendido en Pirra mientras intentaba embestir a Akouo con fuerza en la cara de Cinder, con la intención de quitar esa sonrisa de su rostro. En una demostración de habilidad y acrobacias, la mujer de ojos ámbar saltó en el aire y aterrizó en el escudo mientras Pirra lo empujaba hacia adelante, enviando a Cinder a dar una voltereta hacia atrás. Al salir de su pequeña maniobra aérea, la mayor de las dos se vio obligada a esquivar rápidamente a un lado cuando Milo se acercó navegando directamente hacia ella, incrustándose en la tierra. Un poco sorprendida, Cinder se dio cuenta de hacia dónde había apuntado la pelirroja. Si no me hubiera movido cuando lo hice, me habría atravesado el abdomen. De hecho, está tratando de hacerme daño, interesante. Mientras tanto, Pirra no estaba exactamente feliz de haber fallado. A pesar de lo que algunos puedan pensar, ella no usó su semblanza para ayudarla a apuntar cuando arrojó cualquiera de sus armas. No, fue a través de incansables horas y horas de práctica lo que le dio el objetivo de una verdadera tiradora. Un objetivo que estaba poniendo en práctica mientras arrojaba su escudo a su oponente con una fuerza letal. Cinder esquivó fácilmente el escudo, pero no estaba muy preparada para el puño que se estrelló contra su abdomen con suficiente poder para robarle el aire a los pulmones. Es posible que Pirra no sea la más poderosa físicamente de sus compañeras de equipo, Nora se llevó ese título, pero eso no significaba que no pudiera soportar el golpe. Sin embargo, la pelirroja se apresuró a aprovechar su ventaja, alcanzando rápidamente a Milo, con el que intentó atravesar a su oponente directamente. La fracción de segundo que Pirra había tomado para agarrar su arma del suelo le había dado a Cinder suficiente tiempo para recuperarse, su sonrisa ahora había desaparecido. Esquivando hacia el lado de la puñalada, la mujer de ojos ámbar agarró el eje de Milo y tiró, llevando a su compañero de entrenamiento de ojos aguamarina en su puño de espera. Pirra recibió el golpe con una mueca y estaba lista para contraatacar, pero no estaba preparada para el codo que se estrelló contra su mandíbula y la envió al suelo. La mujer vestida de color granate pisoteó a Milo y lo inmovilizó efectivamente contra el suelo. Recuperando su orientación, la miembro del equipo NNPR se vio obligada a renunciar a su arma para poder rodar hacia un lado y evitar que los talones de Cinder se encontraran con su cara. Sin embargo, esto significaba que ahora estaba desarmada, un hecho que Cinder se apresuró a capitalizar mientras usaba rápidamente su pie para arrojar fácilmente a Milo en sus manos. Si bien Pirra era la única capaz de cambiar su arma en sus tres formas diferentes, la Ravenette se apresuró a mostrar su habilidad en el combate con armas, cargando hacia adelante con una velocidad sorprendente para alguien con tacones y vestido. Pirra se apresuró a esquivar la primera puñalada, pero no pudo volver a hacerlo cuando su oponente giró fácilmente la lanza y envió la culata hacia su plexo solar. Las leyes del movimiento se establecieron y la pelirroja fue enviada dando tumbos por el campo de hierba como un guijarro que salta a través de un lago. Aturdida por su viaje improvisado, la adolescente más alta se puso de pie y apenas pudo esquivar el siguiente corte de su propia arma, saliendo con un pequeño corte en la parte superior del brazo derecho. Sin embargo, Cinder estaba decidida a aprovechar su ventaja, y rápidamente se dio la vuelta con otra puñalada. Después de recuperar algo de equilibrio, Pirra se apresuró a rodar hacia un lado. Girando su jabalina robada, Cinder se lanzó hacia adelante con otro intento de apuñalar. Sin embargo, a diferencia de los intentos anteriores, este parecía que realmente aterrizaría, los dos ahora estaban a solo unos pies de distancia en el mejor de los casos, dejando al profesor Oblate listo para intervenir si Pirra no podía contrarrestarlo. Sin embargo, tanto Cinder como Oblate se sorprendieron cuando Pirra se agachó y agarró su escudo que había sido lanzado hace un tiempo. Akouo en mano, la pelirroja se encontró con la puñalada de frente, las chispas volaron cuando la cabeza de Milo se encontró con la superficie de bronce de su compañero y fue enviada hacia arriba. Al no estar preparada para el cambio repentino en la dirección del arma que estaba usando, la pequeña mujer perdió el equilibrio y el sentido del equilibrio, lo que le dio a su oponente la oportunidad de darle una patada devastadora en su abdomen. Ahora era el turno de Cinder de ser enviada a través del campo sin ceremonias.
Para cuando se detuvo por completo, Pirra estaba por encima de la mujer mayor con Milo ahora en su forma de rifle, el cañón apuntando directamente a la cabeza de la mujer de cabello azabache. Cede, fue la breve declaración de la pelirroja. Si bien Cinder no respondió verbalmente, la sonrisa que creció en su rostro hizo que Pirra se tensara en preparación. Aún así, no estaba preparada para que su oponente le quitara las piernas y apretara el gatillo por puro instinto. La bala zumbó a solo unos centímetros de las mejillas de alabastro, los orbes de color ámbar se inmutaron mientras ella cambiaba de posición con fluidez. Obleka sintió con la cabeza al ver que el partido finalmente se había decidido. Con su talón chocando contra el segundo derribado al mando del equipo NNPR y el barril de Milo ahora apuntando a su dueño, la líder del equipo KMNE había colocado con éxito a su oponente en una situación imposible de ganar. No solo eso, estaba claro que ambos estaban a punto de funcionar con humo. Bueno, yo diría que usted es la ganadora de este combate, señora Fall. Ahora, ¿podría devolverle el arma a la señora Nikos, por favor? Cinder dio un paso atrás y permitió que Pirra se pusiera de pie temblorosa antes de arrojarle a Milo descuidadamente. A pesar de sus heridas y todo eso, la adolescente de ojos aguamarina todavía podía agarrar fácilmente su arma y colocarla en su espalda. Al mirar a los dos, Oblek tuvo que preguntarse internamente si había permitido que el combate durara demasiado. Los moretones que sin duda tendrían no serían solo heridas superficiales, no, estaban obligados a tener algunos huesos magullados, así como posiblemente una conmoción cerebral, especialmente Pirra, después de haber sufrido muchos más golpes en el cráneo. Aún era maestro y tuvo que explicarles la razón de todo esto, ¿y qué has aprendido de esto? Pillados con la guardia baja y aún recuperándose de su combate, ninguno pudo responder adecuadamente a la pregunta. Sin embargo, a medida que los dolores en su cuerpo se volvieron más prominentes, Pirra se dio cuenta. Estamos más heridos y cansados de lo que estaríamos si se nos hubiera permitido usar nuestra aura. Obleka sintió rápidamente, muy bien señora Nikos. Sí, ahora es algo magnífico que nos permite realizar hazañas que algunos pueden considerar superhumanas. Sin embargo, estas hazañas no son todos usos llamativos de la semblanza de uno. Ya sea conscientemente o no, los cazadores usamos nuestro aura no solo para fortalecer nuestro cuerpo para que podamos lanzar golpes mucho más fuertes, sino también para poder resistir mucho más daño y seguir luchando. Nuestros cuerpos también usan naturalmente nuestro aura para curarnos. Nada asombroso como arreglar huesos rotos, pero los pequeños cortes, magulladuras e incluso los dolores causados por el exceso de trabajo se curan con bastante facilidad cuando le damos a nuestro cuerpo el tiempo necesario para descansar. Al darse cuenta de que su aura de hecho aceleró el proceso de curación natural de sus cuerpos, un pensamiento compartido apareció en sus mentes. ¿Cómo puede Naruto curarse tan rápido? ¿Tiene que ver con que él sea un Jinchuriki? Antes de que pudieran reflexionar más sobre el factor de curación anormalmente rápido de su amigo rubio, el profesor de cabello verde continuó. Ahora, les recomiendo encarecidamente que ambos hagan eso. Creo que todavía queda media hora antes de sus próximas clases, así que aproveche. Adiós. Y le gustó que el bicho raro de un profesor se hubiera ido, dejando a los dos solos. Dándose la vuelta, Pirra estaba lista para ofrecer la proverbial rama de olivo e incluso agradecer a su oponente por un buen combate, pero se sorprendió al descubrir que Cinder ya estaba bailando el vals, ni siquiera le importaba si Pirra podría regresar a la escuela. Suspirando, la pelirroja estaba lista para usar a Milo como un bastón improvisado, su cuerpo ahora dolía más que nunca a medida que la adrenalina desaparecía, pero se sorprendió profundamente cuando un cierto kitsune apareció a través de un pequeño destello de llamas. Kurama. El kitsune simplemente gruñó, Gaki estaba preocupado de que algo así sucediera, así que me envió a buscarlo. No sé por qué no envió un clon, pero lo que sea. Un uso rápido de su chakra y el kibi pasó de ser un adorable kit a un zorro de aspecto bastante amenazador del tamaño de un caballo. Con el cuerpo palpitante de dolor, Pirra no podía discutir y estaba muy feliz de arrojarse sobre el suave pelaje del compañero Big de su capitán. Sus últimos pensamientos antes de que el sueño la llevara fueron sobre su mejor amigo. Me pregunto cómo le va a Naruto con su Spar. Naruto permitió que una mueca cruzara sus mejillas cuando el pie de Neo una vez más encontró su camino hacia su abdomen, rompiendo otra de sus costillas al mismo tiempo. Tal vez necesito un poco más de práctica con todo esto de no usar chakra. Girando Inoishi, el rubio paró un golpe de su pequeño oponente, pero fue sorprendido con la guardia baja cuando ella abrió su sombrilla y usó la curva para desviarlo a él y a su arma.
Girando como una bailarina, la pequeña niña enterró la parte superior de su pie en el costado de Naruto. A pesar del poder detrás de la patada, el adolescente más alto logró mantenerse firme, aunque comenzaba a preguntarse si Neo sabía que tenía un factor de curación y estaba siendo tan brutal como una forma de vengarse de él por lo que le había hecho. Ella en el club cuando se conocieron. Mirando a dicha chica con temática de helado casualmente parada frente a él con esa más allá de la dulce sonrisa suya, era muy posible. Sintiendo que su costilla volvía a colocarse en su lugar, de nuevo, Naruto se puso de pie en toda su altura. Está bien, suficiente de esto. Es hora de dejar de tontear. Ba-chan me golpearía si supiera que no estoy haciendo todo lo posible para mejorar aquí. Fue el turno de Neo de ser sorprendido con la guardia baja cuando su oponente parecía desaparecer. Cualquier pensamiento que tuviera sobre él usando su semblanza o aura fue rápidamente olvidado cuando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las leyes del movimiento quedaron perfectamente ejemplificadas cuando la pequeña niña fue enviada volando por el aire por el mismo golpe que le había robado su oxígeno. Naruto no había terminado allí, siguiendo el ataque apareciendo debajo de ella y agarrándola por las piernas, deteniéndola de forma brusca y discordante. Aprovechando el impulso de su vuelo improvisado, la rubia la arrojó salvajemente al suelo. Neo se apresuró a tomar represalias, liberó a la fuerza una de sus piernas del agarre de su oponente y procedió a clavar la planta de su pie directamente en la cara de Jinchuriki con el brutal sonido de un hueso rompiéndose haciendo eco en el campo vacío. Usando sus brazos, la adolescente más pequeña se incorporó y clavó su paraguas en el costado de la aturdida rubia. Naruto recibió el golpe sin demasiados problemas, en lugar de tomar la oportunidad de volver a su oponente con un puñetazo, solo para que dicho adolescente redirigiera su brazo con su sombrilla. Girando Inoishi con su otra mano, el rubio se dio la vuelta, apuntando la parte superior del bastón a la mitad inferior de Neo. La pequeña niña saltó en el aire sobre el barrido y aterrizó con una parada de manos. Los hombros de Naruto sirvieron como su lugar de aterrizaje. Como un péndulo, se dio la vuelta y empujó ambos pies en la espalda de Naruto. Al volver a levantarse, Jinchuriki intentó tomar a Neo con la guardia baja con un estallido de velocidad, sin embargo, ahora estaba preparada para tal carrera, girando fácilmente fuera del camino del primer golpe. El segundo golpe fue desviado con un empujón hacia arriba con la palma de su brazo. Un columpio de su shakujo fue empujado a un lado por una rápida apertura de su sombrilla. El seguimiento de Neo fue una patada en la cara. El adolescente de cabello rosado barra castaño procedió a dar una voltereta fuera del camino cuando Naruto intentó una patada con el hacha que golpeó el suelo con suficiente fuerza para crear un pequeño cráter. Oculto por la pequeña nube de polvo y escombros que habían sido levantados, el rubio shinobi se acercó a su costado y tomó un puñado de shuriken en cada mano. Un lanzamiento casual y fueron enviados cantando por el aire. Enarcando una ceja ante el cambio de táctica y elección de armamento, Neo se encogió de hombros mentalmente antes de abrir su sombrilla y desvió casualmente las estrellas arrojadizas. Con la misma facilidad pudo girar su arma y desviar la patada dirigida a su cabeza. Ampliando su postura, balanceó la parte superior de su cuerpo debajo de la patada aérea que pronto siguió. El adolescente muy ágil procedió a girar fuera del camino del golpe de Naruto, terminando espalda con el adolescente más alto. Por un segundo ninguno de los dos se movió. Naruto mantuvo su posición con Inoishi en su mano derecha mientras Neo hacía lo mismo, su sombrilla descansando despreocupadamente sobre su hombro y cruzando hacia su visión periférica. El respiro rápido terminó tan pronto como llegó. Naruto una vez más pasó a la ofensiva mientras Neo esquivaba y contraatacaba en una ráfaga de giros y vueltas. A los lados, una asombrada Glinda no podía hacer más que mirar. Esta no fue una batalla entre dos estudiantes de primer año, no, fue una pelea entre dos guerreros altamente entrenados y experimentados. Estaba claro que Neopolitian era mucho más hábil con su elección de estilo, pero lo que le faltaba a Naruto en habilidad y delicadeza lo compensaba con gran tenacidad y durabilidad. La subdirectora rubia solo podía imaginar cómo sería una batalla en la que pudieran usar sus respectivas aura y semblanza. Sin embargo, a pesar de su sorpresa por lo hábiles que eran estos dos, sus escrúpulos como maestra comenzaron a surgir cuando Naruto comenzó a usar más armas arrojadizas y Neo comenzó a apuntar específicamente a áreas donde sus golpes causarían mucho más daño interno con la esperanza de ralentizar la resistencia. Monstruo que era su compañero de entrenamiento.
Cuando ambos sacaron las espadas que mantenían escondidas dentro de sus respectivas armas, Glinda supo que si dejaba que continuara por más tiempo, se derramaría sangre, y mucha de ella, y eso lo empujaría más allá de lo que originalmente había planeado. Eso será suficiente para ustedes dos. Glinda retumbó y justo en el momento adecuado. Los dos combatientes se congelaron, Naruto sosteniendo la espada de Neo en la mano mientras la sangre goteaba de su puño cerrado, mientras que el adolescente más bajo parecía haber esquivado su último golpe, un corte poco profundo justo debajo de sus costillas ahora visible gracias al corte en su corsé. Por un momento miraron fijamente a los ojos del otro, el azul brillante se unía al marrón oscuro y al rosa. Un parpadeo cortó la rápida mirada hacia abajo, ambos elevándose a toda su altura y enfundando sus respectivas armas. Eso fue muy divertido. Tenemos que hacerlo de nuevo en algún momento, Neo, dijo Naruto con una gran sonrisa en su rostro. A cambio, la adolescente silenciosa hizo una reverencia y ofreció una sonrisa arrogante. Glinda se acercó a los dos, con el ceño fruncido grabado en su rostro. ¿Diversión? Diversión. Si no los hubiera detenido a ustedes dos, sin duda estarían en la enfermería y fuera de servicio al menos durante la próxima semana. El Jinchuriki arqueó una ceja antes de darse cuenta de por qué la mujer estaba enojada con él. Dios, me pregunto si es pariente de Baa-chan o algo así. Sacudiendo ese pensamiento perdido, Naruto levantó la palma de su mano, la que había atrapado la hoja oculta de Neo para mostrar que, aunque todavía había una gran cantidad de sangre en ella, la herida en sí se había cerrado hace mucho tiempo, sin dejar ni una cicatriz o cualquier indicio de que incluso había habido un corte desagradable allí. Cinder le dijo a Neopolitan que Naruto tenía algunas habilidades curiosas, y que también había peleado con él una vez antes. No se sorprendió demasiado por la vista. Sin embargo, Glinda Godwich estaba asombrada. Sabía que Aura contribuyó en gran medida a mejorar no solo la durabilidad de un cazador e incluso aceleró el proceso de curación, pero esto fue incluso más allá de eso. Una herida que normalmente habría durado 1 o 2 días, incluso con su aura y su avanzada tecnología de curación, se había cosido en cuestión de unos minutos. Ni siquiera había cicatrices ni nada que sugiriera que acababa de atrapar una espada con la mano desnuda. Para enfatizar aún más el punto, Naruto se levantó la camisa para mostrar que los moretones de donde Neo lo había golpeado ya se estaban aclarando también. La piel púrpura barra azulada se encogió antes de desaparecer por completo dejando atrás una piel perfectamente bronceada y sin manchas. Sin embargo, Glinda se dio cuenta de que esta curación no era solo superficial. A juzgar por la facilidad con la que Naruto todavía podía moverse y respirar, sabía que cualquier herida interna que hubiera sufrido probablemente ya estaba curada o también en ese mismo momento. Aún asombrada por la velocidad de curación inhumana de su estudiante, Glinda tosió. Sí, bueno, todavía no hay razón para ir tan lejos en lo que se suponía que era un simple combate. No solo eso, aunque puede tener una velocidad de curación anormal, señor Uzumaki, la señora Neopolitan no necesita y probablemente necesitará atención médica. Como castigo, la llevará allí y se asegurará de no agitar ninguna de sus heridas. ¿Me explico? Naruto tragó saliva con miedo mientras estaba en el extremo receptor de la severa mirada del rubio mayor. Es como Iruka Sensei y Baa-chan en uno. Sin querer ver si de alguna manera ella también tenía la monstruosa fuerza de Tsunade, Naruto se inclinó por reflejo. Ai Sensei. Antes de que Glinda pudiera cuestionar cómo la habían llamado, al no estar familiarizada con otros idiomas, la rubia se había vuelto hacia una sonriente napolitana que levantaba sus brazos como una niña pidiendo que la carguen. Sin embargo, la mirada inocente fue arruinada por su sonrisa burlona mientras lo hacía. Naruto suspiró antes de levantar con cautela al adolescente más pequeño en un bolso de novia y comenzar el lento camino de regreso al edificio principal donde sabía que estaba la enfermería. Bueno, no me preocuparía demasiado Glinda, todo lo que dijo fue sí, maestra de una manera bastante respetuosa, dijo una mujer morena casualmente. La mujer, una veinteañera bastante atractiva, llevaba gafas de montura gruesa y vestía un suéter tipo cardigan negro encima de una blusa blanca lisa. Su cabello estaba recogido en un moño con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Una pequeña cantidad de delineador de ojos negros resaltó sus ojos color miel. Un par de pantalones ajustados de color canela cubrían sus piernas, mientras que un par de zapatos negros casuales cubrían sus pies, dejando sus tobillos desnudos. Grabado en los muslos de sus pantalones y su rebeca era lo que parecía ser la cara de un búho, ojos grandes y todo. Ella era Olive Panatenaya, profesora de lenguaje y tácticas en Beacon.
Glinda les había pedido a ella y a Ozpin una conferencia sobre un Naruto Uzumaki y lo que le había dicho ese mismo día. Ozpin tarareó en sus pensamientos mientras lo asimilaba, antes de entregarle a la mujer más joven un pedazo de papel inofensivo. Examinando la lista, Olive tuvo que levantar una ceja. ¿Qué es esto? Nunca había visto un uso tan bien articulado de un lenguaje muerto. Incluso yo estaría en apuros para pronunciar correctamente una cuarta parte de estas palabras. Es una lista de frases que se ha escuchado decir al señor Uzumaki antes de usar un ataque o en una conversación casual. Algunas han sido de partidos monitoreados en la clase de Glinda y otras del boca a boca, explicó el director. Inspeccionando más la lista, Olive comenzó a leer en voz alta. Konohagakure no Sato. Bastante fácil, la aldea escondida en las hojas. Katon. Liberación de fuego. Fton. Liberación de viento. Finjutsu. Técnicas de sellado. Ola Noisi significa la voluntad del fuego. Y Hinchiriki, espera, no. ¿Estás seguro de que dijo esto, exactamente como es? Sorprendido por el repentino arrebato, Ozpin arqueó una ceja antes de asentir, sí. Varios estudiantes y profesores lo han escuchado mencionar esta palabra, cada vez más últimamente. Con una expresión sombría en su rostro, la profesora más joven habló, tenemos que averiguar a qué se refiere exactamente entonces. Hinchiriki traducido directamente significa, poder del sacrificio humano. Eres positivo. Glinda explotó, momentáneamente perdiendo el control de su habitual fachada estricta. Incluso Ozpin, normalmente relajado, estaba estupefacto. De ninguna manera conocía otros idiomas como el profesor Panatenaya, pero incluso él sabía que muchas culturas ponían un gran énfasis en sus palabras y frases. Si se hacía referencia a algo como el poder de un sacrificio humano, entonces no debía tomarse a la ligera. Glinda, trae al profesor Oblek aquí. Momentos después, Bartolomeu Oblek se encontró sentado junto a uno de sus compañeros y su jefe, sin parecer tan felices o despreocupados como solían ser. Olive fue el primero en hablar. Oblek, ¿has escuchado la frase poder del sacrificio humano? El profesor de cabello verde pensó por un momento antes de negar con la cabeza, no puedo decir que lo haya hecho. ¿Qué tal, Hinchiriki? Preguntó la profesora morena mientras le mostraba el kanji escrito para la palabra. Fue aquí donde Oblek se puso de pie con entusiasmo. ¿Sí? Es una palabra que yo y otros arqueólogos hemos encontrado en numerosas ocasiones, especialmente cuando son reliquias de la época anterior incluso a Grimm. Ozpin habló, ¿y qué significa? ¿Qué son? Asintiendo para sí mismo mientras caminaba, Oblek aparentemente ignoró la pregunta antes de hablar para sí mismo. Sí, ahora tiene sentido que sean vistos como sacrificios humanos. Se decía que estos Hinchiriki eran herramientas de guerra, niños pequeños elegidos específicamente para albergar a los almas y poderes de 9 entidades inmensamente poderosas conocidas como Big. ¿Las bestias con cola? Pensé que no eran más que algunas personas de cuento de hadas de esa edad que solían asustar a los niños, como el hombre del saco. Olive habló. Por supuesto que había oído hablar de Big, era una parte tan prominente de la cultura que incluso aprender el idioma la hizo ver a los 9 temibles monstruos de la destrucción que se mencionaban con bastante frecuencia. Oblek estaba invadiendo repentinamente su espacio personal. No, no, no. Por lo que hemos reunido, estas 9 bestias feroces eran muy reales y existían en el plano físico, tal como lo hacemos ahora tú o yo. Sin embargo, los registros de ellos desaparecen de la escritura y en cambio, Hinchiriki se convierte en el término mencionado con más frecuencia. También tendría sentido, ya que si se les permitiera vagar libremente, los humanos no hubiéramos podido evolucionar y progresar. Entonces, a través de algún ritual, parecería que la gente de ese tiempo sacrificó a un niño y luego lo convirtió en un arma de guerra, el niño de alguna manera capaz de usar los poderes de la Big que albergaban. Eso es, bárbaro. Glinda habló por fin. Renunciar a una vida humana, la vida de alguien que ni siquiera podía hablar y luego usarlos como instrumento de muerte y destrucción, era inhumano. Sí, bueno, por lo poco que sabemos de esa época, fue una época en la que la guerra, la muerte y los conflictos eran algo común. Sin embargo, me gustaría saber por qué me llamaron aquí para esto, preguntó Oblek. A uno de nuestros estudiantes, el señor Uzumaki, se le ha escuchado usar esta palabra con bastante frecuencia. También aparentemente es mucho más experto en usar este lenguaje supuestamente muerto que incluso el profesor Panatenaya, explicó Ozpin. Sí, bueno, considerando que el nombre del niño se deriva del idioma, solo tendría sentido que supiera el idioma y los términos de esa época, ¿no?
Una bombilla proverbial se encendió en la cabeza de Olive cuando de repente se levantó de su asiento. Así es. Su nombre. También es de ese idioma. Dependiendo de cómo lo escriba, significa espiral de Maelstrom. Pero te juro que he escuchado el nombre de Uzumaki de alguna parte. Correcto. Uzu. Existe una isla lejos de la costa principal de Vale. La isla está rodeada de enormes remolinos capaces de destrozar incluso el barco más blindado. Solo es accesible por aire y es un semillero de hallazgos arqueológicos, ya que es un pueblo aparentemente congelado en el tiempo. Sin embargo, nadie ha podido inspeccionar nada excepto los edificios. Los pergaminos que podemos encontrar están cerrados de alguna manera y no hemos podido abrirlos ni sacarlos de la isla. Incluso hay algunos lugares que permanecen cerrados a nosotros y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no se puede acceder, explotó Oblate de pura emoción. ¿No crees que esté vinculado de alguna manera a la isla, verdad? Olive respondió. Retirándose al modo de pensar, Oblate reflexionó en voz alta. Es muy probable. Por lo que podemos ver, la isla y específicamente la aldea eran el hogar de un clan que se llamaba Uzumaki después de todo. No puede ser una coincidencia. Ese joven Naruto comparte el mismo apellido. Finalmente Ozpin interrumpió a los dos amantes de la historia y su pseudo debate. Creo que esta sería una misión perfecta para el equipo NNPR, ¿no? ¿Por qué mi sentido de estoy a punto de ser arrastrado a una situación complicada y peligrosa se apaga ahora mismo? Preguntó Naruto en voz alta, levantando las cejas de su equipo. Kurama abrió un solo ojo y murmuró, imán de peligro. Sí, conozco un capítulo breve y nada especial. Realmente no podría pensar en uno que al menos se relacione de alguna manera con el capítulo, pero esto tiene más que ver con que se trata de una configuración para el próximo capítulo en el que probablemente todos puedan adivinar lo que sucederá. Si las escenas de lucha parecían un poco fuera de lugar, bueno, se les prohibió usar aura y estoy probando algo nuevo. Por lo general, estoy más concentrado en lo que está haciendo el protagonista y este es mi intento de ramificarme de eso. Le vendrían bien algunos ajustes, lo sé. Y sí, sé que prometí más romance y no lo tuve en este capítulo, fuera de una pequeña mención, pero nuevamente, un capítulo corto. El próximo capítulo presentará a los personajes realmente peleando para que Naruto se suelte con algunos tontos y más progresión de la trama y progresión del romance, lo juro. Koukie virtual para aquellos que pueden adivinar en qué se basa Olive Panataya. Mi sugerencia será que los orígenes de ella y Pirra están relacionados. Realmente hay un montón de pistas incluidas en la descripción que le di. Además, ¿alguien tiene algún tipo de idea de lo que es realmente la apariencia de Neo? De las pocas cosas que ha hecho, quiero decir que es algo que tiene que ver con ilusiones, algo que se rompe todo el vidrio en Painting the Town Red, o teletransportación, cuando huye de Raven después de su pelea con Yang. Sobre ese tema, antes de que todos pregunten por qué Neo es tan tierno cercano físico con Naruto, claramente le molesta. Y quiere vengarse de él de cualquier manera que pueda por lo que le hizo hace unos capítulos. Ahí, vuélvete loco. Que pasen un maldito día noche, hermosos hijos de puta. Hasta el próximo capítulo, paz fuera.